Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la firma del Acuerdo de Cooperación Técnica entre el Tribunal Supremo Electoral de la República de Guatemala y el Instituto Nacional Electoral de los Estados Unidos Mexicanos. Presiden este evento el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, doctor Lorenzo Córdoba Vianello, y el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, doctor Ranulfo Rafael Rojas. Agradecemos la presencia también del coordinador de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional Electoral, licenciado Manuel Carrillo Poblano, y agradecemos a quienes siguen esta transmisión, de manera especial el acompañamiento virtual de integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, de funcionarias y funcionarios del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, así como del personal de las juntas locales y distritales y de oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral. Para dar inicio, damos la palabra al coordinador de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional Electoral, licenciado Manuel Carrillo Poblano. Muchas gracias, muy buenos días. Con permiso del presidente del Instituto, el doctor Lorenzo Córdoba, y del magistrado Rojas. La relación entre el Tribunal Supremo Electoral de la República de Guatemala y el Instituto Electoral de México data de 1994. Como resultado de esa vinculación, ambas autoridades hemos tenido oportunidad de intercambiar información, experiencias, retos relacionados con la administración de procesos democráticos. El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala fue creado en marzo de 1983. Es una instancia autónoma responsable de la organización y calificación de los procesos comiciales en su país. El Instituto Nacional Electoral de México, antes Instituto Federal Electoral, fue creado en octubre de 1990 y es responsable de la administración de elecciones en todo el país. Es un órgano autónomo independiente de los órganos de Estado. Las acciones desarrolladas como parte de esta cooperación bilateral de cerca de 28 años comprenden diversas actividades, incluyendo el intercambio de conocimientos para el fortalecimiento de capacidades, acompañamiento de elecciones y la suscripción de instrumentos de colaboración como el que este día nos reúne. Justamente, derivado de las acciones de colaboración e intercambio que veníamos desarrollando las autoridades electorales de Guatemala y México, tomamos la decisión de establecer un sustento legal más robusto. Todos los organismos electorales en la región fuimos madurando políticamente desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Empezamos con relaciones casi informales a darle cuerpo a través de los convenios. De ahí que el 23 de agosto de 2017 se firmó el primer acuerdo de cooperación técnica entre el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala y el Instituto Nacional Electoral de México. Dicho instrumento coadyuvó a fortalecer y ampliar las acciones de colaboración e intercambio entre ambas autoridades electorales. Tras la conclusión de la vigencia de este acuerdo, misma que ocurrió en mayo de 2020, revisando las actividades desarrolladas en el marco del mismo, tomamos la decisión de iniciar las conversaciones dirigidas a la firma de un nuevo instrumento de colaboración. Respecto de estas actividades tenemos, por una parte, acciones de fortalecimiento de capacidades. En el momento de la historia en que los procesos electorales y la democracia están siendo cuestionados a escala global, las acciones dirigidas a la profesionalización de quienes trabajamos en las autoridades electorales se vuelven un ejercicio relevante, no únicamente para preparar, desarrollar y calificar comicios, sino también para generar confianza ciudadana en nuestras respectivas sociedades. Ahora bien, la profesionalización no es una acción inmediata, sino que es necesario tener un esquema de formación permanente. En este sentido, las acciones de profesionalización tenemos dos vertientes. Por una parte, son asistencias técnicas especializadas, en la cual han participado también organismos internacionales, y por otra, intercambio de experiencias, sea de carácter bilateral o bien en esquemas multilaterales.
Respecto a las asistencias técnicas, durante los casi 28 años de relación bilateral con Guatemala, funcionarios del Instituto han participado en 10 diferentes ejercicios de este tipo ofrecidos a la Autoridad Electoral de Guatemala, siendo que el primero de ellos se realizó en 1994 como parte de las acciones de colaboración e intercambio de los gobiernos entre México y Guatemala. Por otra parte, el Instituto Nacional Electoral de México hemos venido promoviendo espacios para el intercambio de experiencias dirigidos al fortalecimiento de capacidades. A este respecto, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala ha sido una parte activa en 16 de estas actividades desde 2005, tanto para promover espacios de intercambio bilateral como formando parte de esquemas multilaterales, respecto de los cuales hemos participado autoridades electorales tanto de América Latina como de otras regiones del mundo. Sobre los temas más recurrentes para esta vertiente de colaboración han sido la reforma electoral, financiamiento y fiscalización de los recursos de los partidos políticos, voto de los residentes extranjeros, los programas de resultados electorales preliminares y la educación cívica. Una segunda vertiente de actividades tiene que ver con el acompañamiento en la organización de elecciones a cargo de cada una de las autoridades electorales. Al respecto, el Instituto Nacional Electoral ha contado con el acompañamiento de funcionarios del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala en 5 comicios federales a su cargo, incluyendo el pasado proceso electoral federal y de los procesos electorales locales concurrentes de 2020 y 2021. En contraparte, funcionarios del Instituto hemos participado en el desarrollo de 9 procesos electorales celebrados en Guatemala, incluyendo las recientes elecciones generales celebradas en junio del 2019 y la segunda ronda presidencial de agosto de ese mismo año. Con base en la autonomía que gozan ambas autoridades electorales, que se han tomado la decisión de suscribir el instrumento de colaboración que será formalizado en unos minutos más. Permítame compartir que con base en el interés y compromiso de ambas autoridades por dar continuidad a las acciones de cooperación e intercambio, hemos iniciado conversaciones en el marco del instrumento de cooperación que se formalizará brevemente a fin de establecer las áreas en las que iniciaremos las actividades del mismo, siendo en principio que se tienen contempladas acciones en materia de comunicación institucional, transmisión de resultados electorales y el combate a las noticias falsas, aunque los intereses comunes seguramente ampliarán este listado. Termino con una frase de la premio Nobel guatemalteca Rigoberta Menchú, quien por cierto participó como visitante extranjera en las elecciones mexicanas del 2015. Decía: la democracia no es una meta que se pueda alcanzar para dedicarse después a otros objetivos. Es una condición que solo se puede mantener si todo ciudadano la defiende. Es justamente este principio de interés común de defender la democracia que es lo que nos impulsa a las autoridades electorales en llevar a cabo acciones conjuntas y permanentes para fortalecer nuestros sistemas políticos. Muchas gracias. A continuación, damos el uso de la voz al magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, doctor Ranulfo Rafael Rojas. Muy buenos días al señor presidente del Instituto Nacional Electoral, doctor Lorenzo Córdoba. Muchísimas gracias a los funcionarios que nos acompañan el día de hoy en esta suscripción del convenio. Agradezco en representación del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala la oportunidad de la suscripción de este nuevo convenio de cooperación que, tal y como ya lo dijo nuestro amigo Manuel Carrillo, pues hizo una relación que data desde 28 años en las relaciones de cooperación que hemos mantenido con el Tribunal, entre el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala y el INE actualmente, que es de compartir experiencias y también la asistencia técnica que en su momento pues también se puede coordinar y se ha hecho en otras ocasiones.
agradecemos esa oportunidad y como hemos dicho nosotros como órganos electorales en Latinoamérica, debemos darle seguimiento y tomar las buenas prácticas que otros órganos electorales llevan a cabo dentro de sus territorios para poder nosotros darle seguimiento al fortalecimiento de la democracia e instalar las capacidades que permitan darle seguridad a la misma ciudadanía de las decisiones que se toman ante las autoridades electorales respectivas. Como muy bien lo indicó el licenciado Manuel Carrillo, tenemos la oportunidad de fortalecer cada una de las unidades que ustedes han estado implementando y fortaleciendo, y de esa cuenta nosotros tener las mejores capacidades para poderlas aplicar en el año 2023, que es el año en el que tendremos nosotros también nuestras elecciones presidenciales. Estamos en un año preelectoral y como lo conversábamos con el señor presidente en antesala, es el momento oportuno para poder establecer todas las estrategias que permitan llevar a cabo de una manera adecuada, pertinente, transparente y con efectividad las elecciones y poder permitir la participación de la ciudadanía en el fortalecimiento de la democracia. Agradezco bastante esta oportunidad y estaremos también oportunamente coordinando las acciones que permitan hacer efectivo el convenio que el día de hoy suscribimos con el señor presidente. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. A continuación, se procederá a la firma del acuerdo de cooperación técnica. Finalmente, damos la palabra al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, doctor Lorenzo Córdoba Vianello. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Es un verdadero honor recibir a los representantes del Tribunal Supremo Electoral de la República de Guatemala y en particular a su magistrado presidente, el doctor Ranulfo Rafael Rojas, en esta que es la Casa de la Democracia en nuestro país. Saludo con mucho afecto a mi colega, la consejera Norma de la Cruz, presente virtualmente en esta ceremonia, así como a las y los funcionarios del propio Instituto Nacional Electoral, en primera instancia a los miembros de la Coordinación de Asuntos Internacionales, encabezada por el licenciado Manuel Carrillo. La renovación del Acuerdo de Cooperación Técnica Bilateral entre el INE y el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, que concretamos el día de hoy, es una oportunidad para ratificar que la cooperación técnica internacional, bilateral y multilateral ha sido una herramienta muy útil para el desarrollo y fortalecimiento de las democracias en nuestra región, de todas las democracias. De hecho, desde mi perspectiva, ha sido virtuoso que la cooperación técnica internacional nos haya acompañado, como ya se mencionaba, a lo largo de casi 3 décadas para contribuir a materializar el anhelo democratizador de nuestras naciones. En este periodo han sido múltiples y cada vez más complejos los desafíos que hemos enfrentado para consolidar la vía electoral como el único mecanismo legítimo para disputar los poderes públicos y elegir a nuestros gobernantes y legisladores. De hecho, si revisamos el mapa de la región, podemos decir orgullosamente que en este lapso de 3 décadas, nuestras sociedades y las autoridades electorales del continente, con el respetuoso apoyo de los diferentes mecanismos de cooperación técnica internacional, logramos diseñar los procedimientos que permitieron prácticamente erradicar a los gobiernos autoritarios de América Latina y que el voto se convierta en la única vía legítima de acceso al poder en esta parte del mundo. Pero como todos vemos, la convivencia democrática es dinámica y las democracias mismas no solo avanzan necesariamente en la ruta de su consolidación. Los desafíos democráticos de finales del siglo XX y los que enfrentamos en esta
segunda, ya tercera década del siglo XXI, no son los mismos. Los desafíos de la ola democratizadora tenían por objeto instaurar sistemas democráticos y que nuestras autoridades y gobernantes surgieran de las urnas y nada más que de ellas. Ahora, después de más de 3 décadas de vivir en democracia, los retos son distintos. La crisis de los partidos políticos y de los parlamentos, instituciones básicas sin las cuales es impensable asumir una democracia, y los insuficientes resultados generados por los gobiernos elegidos democráticamente, las promesas incumplidas de la democracia, pues, cuestionan a la democracia e incluso a sus instituciones. La posverdad que se expande en la era digital, el uso de las redes sociales para difundir falsedades o desinformar, la polarización aderezada con la intolerancia que vemos caracteriza la conversación pública, claramente empañan la convivencia democrática, y a todos estos nuevos retos debemos sumar que la pandemia de COVID-19 ha venido a agravar la percepción de promesas incumplidas de nuestros regímenes democráticos. No es una casualidad que en el informe más reciente del Latino Barómetro, la satisfacción con la democracia esté en su segundo peor momento desde que inició dicha medición. En efecto, mientras la satisfacción con la democracia en 1995 era del 58% en nuestra región, como promedio en nuestra región, en 2020 dicha satisfacción apenas alcanzó el 49%, un punto más del nivel más bajo experimentado en la región en 2018. Pero no puede hablarse de una recuperación de esa confianza todavía. Es por ello que en el INE hemos venido insistiendo en 2 temas: en que malos vientos corren para la recreación de las democracias y que no perdamos de vista que toda democracia evoluciona en una ruta de doble sentido, es decir, de un lado se avanza hacia su perfeccionamiento y poco a poco hacia una democracia, podríamos decir, sustantiva, pero en el sentido inverso, esa ruta puede ser regresiva y podría llevarnos de nuevo hacia regímenes con caracteres, con genes autoritarios que tanto hemos querido erradicar. En ese sentido, es importante mencionar que si se revisa lo vivido por las naciones latinoamericanas que han expresado retrocesos en materia democrática, un hecho es claro, que ese retroceso empieza con el debilitamiento y la cooptación y al final subordinación de las autoridades electorales. Dicen algunos expertos que en el mundo actual las democracias están siendo vulneradas desde adentro. Personalmente yo creo que es la apatía, la inacción, el inmovilismo y especialmente el asumir que las democracias se defienden solas como los factores que más merman la fortaleza de nuestros sistemas democráticos. Para decirlo en pocas palabras, la vía democrática se debe defender desde todos los ámbitos y en todo momento. Por ello, la democracia también debe fortalecerse, defenderse desde las instituciones creadas para su recreación y en la conversación pública para evitar que la posverdad distorsione los hechos y las verdades jurídicas. Por ello celebro el encuentro de hoy y el acuerdo de colaboración bilateral hoy renovado que estamos refrendando con nuestros amigos, con nuestros socios estratégicos que representan el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala. Este convenio nos permitirá generar sinergias para realizar actividades conjuntas que favorezcan el cumplimiento de las actividades que tenemos asignadas por mandato de ley en nuestros respectivos países y a través de ello podremos contribuir a la consolidación y fortalecimiento de las instituciones electorales que representamos y así de las democracias que nos toca garantizar. Específicamente, en el acuerdo que suscribimos, estamos planteando la colaboración en materia de mecanismos de actualización del registro de electores, fiscalización del dinero invertido en las contiendas electorales, el voto desde el extranjero y estrategias de fortalecimiento institucional que nos ayuden a enfrentar de mejor manera los nuevos retos, particularmente los retos que supone la comunicación pública de nuestras actividades y de combate a la desinformación a través de información de nuestros sistemas electorales. Permítame concluir señalando que los riesgos de involución de la democracia siempre están latentes y que esos riesgos se agravan por 2 fenómenos. La ya mencionada polarización, la ya mencionada posverdad que se difunde en distintos medios y particularmente en los nuevos mecanismos de comunicación que caracterizan la discusión pública en nuestros días, y en segundo lugar, ante las consecuencias de una pandemia que está mermando, que ha mermado la convivencia pública, que ha debilitado el tejido social y la economía de nuestras naciones. Hoy el desafío es que la reconstrucción de ese ámbito de convivencia traiga consigo el fortalecimiento de la democracia. Ante ello,
Las autoridades electorales tenemos la responsabilidad de seguir perfeccionando nuestros procedimientos para ser cada vez más eficientes, así como la obligación de comunicar, tanto como sea necesario, nuestras decisiones, nuestras actuaciones, para poder hacer pedagogía pública respecto de la vida democrática, no solo durante los procesos electorales, sin duda en ellos y de cara a los mismos, sino en todo momento para evitar que los avances democráticos sean distorsionados, contribuyendo con ese propósito a el desarrollo de una ciudadanía cada vez más informada y, por lo tanto, cada vez más comprometida con la defensa y recreación de la democracia. Muchísimas gracias. Presidente, por favor, transmita los saludos de los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, de todo su cuerpo directivo, a los miembros del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, con la convicción de que el trabajo que hoy estamos suscribiendo será en beneficio recíproco. Así siempre hemos asumido la cooperación internacional y, sin lugar a dudas, en este caso concreto, para beneficio tanto de la República de Guatemala como de nuestro país. Muchísimas gracias por la confianza. Es así como concluye este acto. El Instituto Nacional Electoral agradece a quienes integraron el Presidium y a quienes nos han seguido a través de las redes sociales. Que tengan muy buenas tardes.